Ya estamos. Buenas tardes con todas y todos. Estamos muy gustosas de encontrarnos nuevamente en una de nuestras clases del curso Apropiándonos de la CDPD. Hemos recorrido un par de semanas más en este proceso y hemos culminado ya la sesión número 3, que está haciendo una relación en el tema de acceso a servicios y algo que hemos nombrado como cuestiones transversales en relación al derecho a decidir y que ya voy a recordarles porque todas y todos han revisado ya esta sesión. Hoy contamos con la compañía, la presencia de la profesora Diana Suaz Navas. Le damos la bienvenida y porfa, Diana, preséntate. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a mí. Este es un espacio que me encanta, que me enriquece full y, y estoy segura que me voy a llevar aprendizajes. Bueno, yo soy una mujer con discapacidad visual. Llevo años en la militancia en este ejercicio del activismo de derechos de las personas con discapacidad. Y me enorgullece un montón decir que soy parte de este ejercicio de derechos desde en doble vía. Por un lado, por el ejercicio como persona con discapacidad, como mujer con discapacidad y ahora como madre con discapacidad en el día a día y desde el otro lado, desde el ámbito profesional, eh, porque siempre me vinculé en este ejercicio de derechos, tanto para apoyar a personas con discapacidad en general y para empoderarnos, ¿no? Entonces, también en el ámbito educativo, en el ámbito de lo laboral, y desde ahí yo me he movido en este, como decía hace rato, en este ejercicio de derechos. Muchas gracias, Diana. Les recordamos a todas y todos que esta es una clase que dura entre 45 minutos y una hora. Hemos recibido ya varias preguntas de parte de las personas participantes a lo largo de estas 2 semanas y estas preguntas están integradas en la forma en que hemos planificado la clase. Si es que hay alguna pregunta, se va a escribir en el chat y Lisbeth va a estar atenta a esas preguntas y vamos a ir compartiéndole a Diana también para que ella nos pueda ir dando alguna respuesta. Si es que hay alguna respuesta que tenga o que requiera un análisis más profundo, les recuerdo también que pueden hacernos llegar una consulta por correo para ver si es posible tener un diálogo con alguna de las profesoras o tener alguna tutoría específica, ¿sí? Entonces, bueno, les comentaba que estamos abordando la sesión número 3, que se denomina prestación de servicios y enfoques transversales y su relación con el derecho a decidir de las personas con discapacidad en Ecuador. Pero a ver, no puedo leer la pregunta que dice, que me da Javier y que él quiere que defina lo referente a las evaluaciones de la plataforma. Creo que bueno, hemos dado respuestas personalizadas alrededor del tema de las evaluaciones en la plataforma. Todas las evaluaciones tienen una fecha que procuramos que se cumplan. Y las personas que por algún motivo no han podido hacer las evaluaciones, les he solicitado que cuando se esté transcurriendo ya estos días de la sesión número 4, tengan en cuenta la posibilidad de una resolución del caso de evaluación. Al final de la clase les voy a explicar algo acerca de un foro, que es una de las alternativas frente al hecho de no haber podido hacer una de las evaluaciones. Y bueno, me permito continuar. Les comentaba que en el abordaje de esta sesión, que tiene que ver con la relación de la prestación de servicios, y esto que hemos llamado enfoques transversales, es importante que entendamos que durante la sesión nos hemos movido por 5 preguntas. Siempre tratamos de pensar en preguntas. Entonces, una de estas preguntas es, ¿qué es participar y qué es representarnos efectivamente como personas con discapacidad? Otra pregunta es, ¿cómo vivimos las mujeres con discapacidad en Ecuador? Mujeres y niñas. Otra pregunta que es correspondiente a una de las clases es cómo viven y quiénes son las personas con discapacidad de grupos que son menos representados en el país.
Otra de las cuestiones que atendemos es cuál es la situación de acceso a servicios generales y de apoyo para las personas con discapacidad en Ecuador. Y la pregunta final de esta sesión ha sido, ¿cuál es la importancia de la evaluación de la discapacidad? Entonces, yo voy a procurar dar una introducción cortica sobre la participación y la autorrepresentación para que podamos abordar ya el tema que ha generado más preguntas, que es la condición de vida de mujeres y niñas con discapacidad en Ecuador. Entonces, sobre la participación, lo que les quiero comentar es esto, que para tener un alcance como muy sencillo de lo que es participar, pensamos en la palabra y participar es ser parte de algo. Entonces, cuando hablamos de participar implica que estemos ocupando espacios, que podamos ir a lugares, que podamos acceder a la información, que podamos acceder a relaciones también con personas, relaciones con lugares y con situaciones, poder vivir experiencias. Cuando hablamos de que las personas con discapacidad en el Ecuador tienen dificultades para participar en espacios, en ciertos espacios que nombramos de participación política, también decimos que tenemos dificultad para acceder a estos, a lugares en que se puede ser parte de algo, como tener dificultad para ir a una tienda o tener dificultad para poder acceder a la carrera que quiero o que quisiera. Tener dificultad para ser parte de esos espacios también indica que hay unas situaciones de discriminación y de exclusión en ciertos espacios que dificultan que podamos ser parte. Y en ese sentido, quiero hablarles un poco también del tema de la representación y la autorrepresentación. Ojalá tengan la posibilidad de observar y de leer las descripciones de imágenes de la presentación que les envié. Pero una de las imágenes muestra a una persona con discapacidad, aparentemente con discapacidad física, que está sentada en el borde de una calle y otra persona está pasando y le está dando algo. Entonces, esta imagen está representando una circunstancia de mendicidad que vive una persona con discapacidad. Pero lo importante es que en esta imagen están estas dos personas, ¿sí? Es decir, hay una persona que está dándole algo a la persona con discapacidad. Los medios de comunicación están repletos de estas imágenes y de esta forma es que nos están representando. Por un lado, con estas imágenes que son de lástima y de asistencia, y por otro lado, unas imágenes que muchas veces vienen de eventos como la Teletón o como de eventos de participación deportiva en que se vea cuerpos de personas con discapacidad que están, digámoslo, en esos términos se muestran, venciendo unas barreras. Y entonces a las personas con discapacidad también se las representa como superheroínas de unas vidas. Pero lo complejo es cuando las personas dicen, ay, imagínate tú que tienes un cuerpo completo y no haces nada. Mira esta otra persona lo que está logrando siendo una persona con discapacidad. Y utilizo este tono porque ese tono es aquel que indica que las personas con discapacidad no nos estamos representando a nosotras mismas, porque hay cuestiones sobre la accesibilidad, el tema de presupuestación inclusiva que no nos lo permiten. Y quería decir que cuando las personas con discapacidad estamos nombrándonos como personas con discapacidad, ya estamos generando una forma de representarnos a nosotras mismas. Lo que dijo Diana hace rato cuando se presentó es la forma en que ella se autorrepresenta, es decir, es la forma en que ella está construyendo un discurso de sí misma, nombrándose desde varios aspectos de su vida. Y quería decir esto porque es importante que empecemos a representarnos desde todos los espacios posibles, porque es una forma de romper con esas imágenes de lástima y de admiración excesiva que se tiene sobre las personas con discapacidad. Quiero decir que en el Ecuador, las personas que tienen mayor dificultad para participar son mujeres y niñas con discapacidad y personas con discapacidad de pueblos originarios, personas con discapacidad en condiciones de movilidad humana, de la población LGBTIQ+,
personas con discapacidad que viven en frontera o en la ruralidad, y personas con discapacidad que tienen varios de estos nombramientos y que tienen discapacidad psicosocial, discapacidad intelectual y discapacidad auditiva. Estos son los grupos que son menos representados y que participan menos. Y hasta aquí nada más llego yo porque ya he hablado mucho y lo que quiero decir es que a partir de este momento vamos a tratar de guiar la conversación de esta clase hacia el tema que llamó más la atención, que es las condiciones de vida de las mujeres y niñas con discapacidad en Ecuador. Como decía, son uno de los grupos menos representados, que menos está participando y que mayores dificultades tiene para acceder a sus derechos, así como a servicios generales y de apoyo. Entonces, quiero consultarte, Diana, quiero compartirte una de las preguntas de nuestros participantes y es primero, ¿cómo están viviendo las mujeres con discapacidad en el país? ¿Por qué hay este interés de hablar de mujeres y niñas con discapacidad? Es indispensable hablar de las niñas y las mujeres con discapacidad porque en realidad son quienes más habitan niveles importantes de violencia y de las cuales, o sea, que no se visibilizan además. Entonces, generalmente en estos casos, primero existe como un abandono, si se quiere, a nivel familiar, ¿sí? Y que puede pasar por un desconocimiento, por una falta de conocer sobre el acceso de las mujeres y niñas con discapacidad a servicios, pero también hay que decir que hay una gran falencia y un vacío importante desde las entidades públicas, ¿sí? Desde el Estado, en cuanto a este apoyo, este acompañamiento, este seguimiento de lo que necesitan las mujeres y niñas con discapacidad. De hecho, es una de las preocupaciones que saltan en cuanto a los informes del comité que realiza desde la ONU, que realizan desde la ONU, ¿no? Y que son expertos independientes que están abordando estas temáticas y es una de las preocupaciones más importantes porque nosotros al ser parte y al seguir, al haber ratificado la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, pues incumplimos mucho en cuanto, como país, en cuanto al ejercicio eh, de derecho, como marca el artículo 6, ¿no? Y ahí hace explícito que se necesitan tener mecanismos, se necesita tener posibilidades de que existe esta participación, por un lado, de las mujeres y niñas con discapacidad, pero por otro lado, que también existan mecanismos, ¿no? Que permitan el garantizar los derechos de estos grupos, ¿no? Y en sí, de los grupos menos representados en general. Entonces, em, al no existir estos mecanismos, obviamente se recrudece mucho más en cuanto a la discriminación, ¿no? Y esto sigue quedando en invisibilización, sigue quedando en la vida de cada mujer y de cada niña, lo cual eh, empezamos a normalizar. Y muchas veces cuando tú le dices a una niña, ¿qué quieres comer? Helado de vainilla, una niña con discapacidad, tan básico como ¿qué helado prefieres? Muchas veces voltean a ver a mamá o buscan la aprobación de un adulto. Y esto, cuando vemos estas cosas, implica que es grave lo que se vive desde la niñez. ¿Y qué va a ser de esas niñas que mañana van a ser mujeres? ¿Qué va a pasar con ellas? Hoy no saben decidirse por un helado. Mañana no van a poder decidir sobre las cosas importantes de la vida, desde sus derechos sexuales y reproductivos, quieren ser o no quieren ser mamá, ¿qué va a pasar? Entonces, em, hay vacíos importantes ahí y hay mecanismos que no estamos cubriendo como país y como sociedad, porque si algo pienso yo es que
podemos reclamarle muchas cosas al Estado, pero también hacemos ejercicio de derechos desde la cotidianidad. Gracias, Diana. Desde esta introducción que das acerca de la situación de vida de mujeres y niñas con discapacidad en Ecuador, quisiera que nos cuentes un poco desde lo que tú has observado desde tu experiencia como persona con discapacidad que acompaña en el tema de derechos a otras mujeres y de lo que hemos también observado desde algunos casos que son reales pero no denunciados. Em, Quisiera que nos cuentes cómo es esta situación específica en el acceso a servicios generales y de apoyo de las mujeres y niñas con discapacidad en el país. Quisiera que nos ayudes con, nos indiques o nos des una observación amplia sobre el tema de acceso a servicios como salud, educación, transporte, justicia y para poder detenernos después en lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva para abordar una pregunta más. Sí, yo pienso que en educación, en teoría, todas las niñas tendrían derecho a acceder a servicio de educación, pero a más de que se complican muchas veces las posibilidades de elección de un centro educativo y que los padres tienen que, literal, rodar por muchos centros educativos hasta encontrar uno que en teoría las incluyan, pero que al final están sentadas en una esquina. Empieza a marcar un antes y un después en cuanto a educación. Después, yo creo que muchas veces las niñas con discapacidad han existido muchos casos, existen muchos casos de niñas que han tenido que dejar la escuela porque se vuelven cuidadoras, ¿sí? O de adultos mayores, o tal vez incluso de hermanos más pequeños, y por considerar que son niñas que al tener discapacidad no tienen la posibilidad de avanzar y de tener un desempeño en su futuro, pues pasan a ser parte de ser, a ser cuidadoras, ¿sí? Por poner un ejemplo, también pasa que muchas veces son priorizados los niños, ¿sí? En cuanto al acceso a la educación versus a las niñas con discapacidad. También creo que hay una problemática importante que sí quiero mencionar, es que desde hace algún tiempo se habla de educadores sombra. Eso que implica que em, las niñas tienen que ir acompañadas de una educadora sombra, ¿no? Y quien provee estas educadoras sombras son las familias. Yo considero que esa es una barrera súper fuerte porque ¿de dónde hay los recursos económicos para proveer como familia una educadora sombra? Em, Eso, en cuanto a salud, pues yo sí diría que hay una brecha muy grande entre el acceso a salud en sí para los niños y las niñas con discapacidad, porque no se han generado pues estos alcances en cuanto al manejo, por ejemplo, de los pediatras. Los pediatras no conocen cómo abordar a los niños y niñas con discapacidad. Y más aún, yo creo que en el caso de las niñas con discapacidad, pues hay vacíos importantes en donde los pediatras se limitan mucho a manejar específicamente temas de salud, pero no em, son capaces de también acompañar a las familias sobre el manejo de sus necesidades específicas de salud. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una niña o un niño ha llegado a los 3 años? Voy a poner el ejemplo de discapacidad visual, por ejemplo, ha llegado a los 3 años usando pañal o a los 4 o 5 años utilizando el pañal y no saben acompañar cómo hacer este giro y este cambio hacia manejar en casa estas situaciones, o cómo acompañar para darles medicina a niños que no pueden deglutir, por ejemplo, niños y niñas, ¿no? Y no hablemos de cuando las niñas inician su etapa de la primera menstruación y demás, pues no existen, no existen ninguna clase de formación para que el- el personal de salud pueda acompañar a las familias de cómo manejar
esta situación cuando utilizan pañal y también ya están en su etapa de menstruación. Pues no hay nada de este tipo de formaciones para, ¿no? Simplemente tiene que pasar por una intuición, por un aprendizaje propio de las familias y nada más. Si pensamos en transporte, yo creo que tanto para acceder a los servicios de educación, servicios culturales, y por qué no pensar en espacios de recreación, de ocio, porque es interesante, nos olvidamos del ocio y la recreación, que yo creo que deberían ser servicios fundamentales, ¿sí? Porque un niño o una niña que no juega, que no tiene espacios de esparcimiento, estamos vulnerando también sus derechos, estamos rompiendo con esta línea de ejercicio de derechos. Entonces, perdón, en ese caso, yo lo que siempre creo que estos servicios deberían estar enmarcados a la par que el de educación, que el de salud, ¿sí? Y que también hace falta como contemplar que los parques sean accesibles, que estén, que tengan posibilidades de acceder a niños y niñas con necesidades físicas, ¿sí? Que haya información y que tenga posibilidades de que el acceso también a las instrucciones, qué sé yo, sea fácil. Em, entonces yo diría que desde ahí es importante y luego, desde luego, el transporte. em, ¿Cómo encarece, no, el acceso al transporte cuando hay un niño o una niña con discapacidad en casa y un familiar con discapacidad? Porque eh, es difícil pensar en que se puede acceder al transporte público y que muchas veces es posible hacerlo, o ni siquiera diría que hay la posibilidad, pero que hay que enfrentarse a un montón de barreras, tanto actitudinales como físicas. Em, y Gracias. final, Lo ajá. siento, te iba a interrumpir sin avisarte antes. Es que quería justamente puntualizar algo. Y es que como vamos haciendo un diálogo de todo esto, ¿no? Diana nos ha dado una observación amplia acerca del acceso a servicios de mujeres y niñas con discapacidad y también de niñas y niños con discapacidad. Y sabemos desde el análisis de situación de los derechos de las personas con discapacidad en Ecuador que estas dificultades para acceder a servicios generales y de apoyo se van haciendo cada vez más grandes cuando se está en la ruralidad, por ejemplo. Cuando eres una mujer con discapacidad que te denuncias como lesbiana, el acceder a servicios de salud sexual y reproductiva puede ser más difícil. Si es que eres una mujer con discapacidad física que quiere hacerse una mamografía, es complejo que se halle un equipo adecuado para que esto se pueda realizar. Si es que eres una mujer de la comunidad sorda que quiere acceder a, por ejemplo, un método anticonceptivo, en un espacio rural es complejo que el acceso al servicio de salud sea fácil, sea sencillo, como debería ser para todas las personas. Y quería decir que, entre otras cosas, y esto antes de abordar el tema de salud sexual y reproductiva, esto, como les decía, se va haciendo más difícil, se va recrudeciendo en el caso de mujeres y niñas con discapacidad. Entre otras cosas, porque cuando se juntan estas dos cosas, del género y la discapacidad, Ujú. también se generan mayores dificultades porque ya vivimos en un contexto, en una sociedad que está infantilizando a las niñas y a las mujeres, que les está quitando su derecho a decidir y que está de una u otra forma interponiendo la voluntad y el discurso de otros para que ella pueda tomar decisiones. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando esta mujer es una mujer con discapacidad? Es mucho más complejo justamente porque no es ampliamente pensada como mujer. La discapacidad y el género, cuando se juntan, muchas veces tiene el efecto de exacerbar, voy a decir, o sea, de llevar al límite las ideas sobre lo que es una mujer. Y entonces se piensa que una mujer con discapacidad no accede
a su sexualidad, a su cuerpo, no sé, es muy difícil plantear el tema del placer, por ejemplo, cuando hablamos de mujeres con discapacidad. Es complejo. Cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, de mujeres con discapacidad, muchas personas dicen, pero es que es una niña, aunque sea una mujer adulta, porque tiene discapacidad. Y estos aspectos se van tejiendo también desde las familias, y no estoy señalando culpables, estoy señalando los espacios en los que sucede. Quiero que a partir de esto, Diana, nos puedas hablar un poco específicamente del acceso a salud sexual y reproductiva de mujeres con discapacidad, pero que nos amplíes un poquito ya con casos y que hablemos de esterilización forzada, que es algo que también nos han sugerido. Sí, importante, buen tema. Bueno, yo quería cerrar un poco y voy a tocar este tema también de los servicios de apoyo porque creo que en salud sexual y reproductiva es importante que se empiecen a generar estos servicios de apoyo que no existen, pero que no existen en Ecuador. ¿Por qué no existen? Porque como ni siquiera en la Ley Orgánica de Discapacidades está evidenciado y podemos hablar de derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Entonces, desde ahí, ¿qué pasa? Que muchas veces los ginecólogos, por ejemplo, se atreven a decir que una mujer con discapacidad no podría tener hijos o no debería, ¿sí? Y la primera pregunta es si es que la discapacidad es hereditaria o no. Y desde ahí empiezan a haber una serie de vejaciones hacia alrededor de las mujeres con discapacidad. Y cómo no hablar si no existen estos servicios de apoyo, por ejemplo, de maternidad para personas con discapacidad debería existir, para que no se den casos como una mujer con discapacidad intelectual que al dar a luz en un hospital público de Quito, después de dar a luz se la llevaron a su hija y llega de casualidad una dula, una experta, una partera, y le encuentra y se acerca y le pregunta que cómo se siente y ella le decía que no sabe dónde está su hijo o hija. La respuesta de las enfermeras fue que se la llevaron porque como no saben cómo ella va a dar de lactar, entonces le llevaron para darle fórmula a la bebé. Entonces estas cosas estaban pasando en Ecuador, se las vive cotidianamente y em, están latentes, ¿no? Y aún siguen habiendo estos casos en donde se decide por las mujeres y niñas con discapacidad. Entonces hay mujeres que al quedar embarazadas, pues me acuerdo en mí misma que una ginecóloga me dijo que cuando me quedé embarazada iba a estar 24/7 en cama. Profundo misterio porque ella pensaba esto y mi embarazo fue pues más bien súper saludable, pero a lo que ella aludía es por la condición de movilizarme, de hacer cosas y demás. Entonces, creo que los servicios de salud son el personal de salud es el primero, el llamado a conocer cómo abordar a las mujeres con discapacidad y las niñas, porque si es que desde los servicios generales, desde los servicios de apoyo, no estamos encaminando adecuadamente a las familias, no tiene por qué la familia saber cómo acompañar a la mamá con discapacidad, no tiene por qué saber qué hacer con su hija que llegó a los 14 años y quiere tener relaciones sexuales o con su hijo, ¿sí? De cómo enseñarle a enamorarse. Si no existen servicios de apoyo, no podemos pedir a las familias que se hagan responsable de estos temas. Y de la mano con esto, viene la esterilización forzada y que esto en Ecuador no lo hablamos, no lo tocamos abiertamente. No existen datos estadísticos, no existen casos relatados, contados, puestos en manos de la justicia, sí. Pero ha habido, por ejemplo, yo sé de casos de médicos que en la ruralidad eh,
deciden que el parto sea por cesárea y aprovechan para hacerle la ligadura a la mujer con discapacidad, ¿no? Porque piensan que si ya es su segundo o su tercer hijo, ya no debería tener más hijos. Y si nos ponemos a buscar, claro que hay documentos firmados de esta esterilización supuestamente consentida, ¿sí? Pero que o pasan por ser autorizados por las parejas o autorizados por un familiar. Y de paso hay una vulneración en cuanto al derecho a decidir, ¿sí? Y lo más importante, a conocer qué implica esta esterilización. Em, Esto en el mejor de los casos que existe un documento firmado, pero existen muchos casos de gente que ni siquiera hay documentos firmados, sino que simplemente los médicos en quirófano deciden esterilizar y ya está. ¿Por qué? Porque eso se considera que le hacen un favor, básicamente. Y ahí, en alguna vez yo conversaba con una doctora que trabaja en ruralidad y ella decía que en efecto, muchas veces sí se piensa así porque capaz esta persona no tiene la posibilidad para económica, física, emocionalmente para acompañar a sus hijos. Y yo me pregunto por qué a las personas sin discapacidad no se cuestionan si son capaces de habitar o vivir la maternidad como tal. No cuestionamos nunca a una persona sin discapacidad, pero sí a una mujer con discapacidad. Em, Nunca me voy a olvidar, siempre cuento yo un caso de una mujer que fue abusada en un albergue y se quedó embarazada, llega a dar a luz y el personal médico decidió que cómo va a criar a su hijo o hija. Y simplemente le quitaron al bebé sin ninguna explicación previa, sin nada de nada, y ella nunca recuperó a su hijo. Y pues ellos decidieron que se lo llevaran a adopción, ¿no? De estos casos, este será uno en tantos, ¿sí? Y desde luego, muchas veces a las mujeres con discapacidad, no, el parto de ley tiene que ser por cesárea, no por una condición física, sino porque tiene que pasar por una esterilización urgente, ¿sí? Y cómo no decir que muchas veces el personal médico también a los padres de niñas que van a entrar en etapa de adolescencia, 12, 14, 15 años, luego de la primera menstruación, lo que sugieren es la esterilización para que no, si son abusadas sexualmente, no queden embarazadas. Ahí también, evidentemente, se solapa el que se consienta el abuso a las mujeres y niñas con discapacidad, ¿no? Como no resaltar que por eso es que muchas veces son en la ruralidad ha habido muchos casos en que mujeres y niñas con discapacidad pues se vuelven esa, esa mujer, esa niña que va a satisfacer sexualmente a cualquier persona que no tenga dinero para ir a un prostíbulo, a un espacio así, ¿no? ¿Y por qué? Porque son mujeres y niñas que no van a contar qué es lo que les pasó. Al final, y en especial personas sordas, ¿no? Mujeres sordas, se les considera que al final, ¿quién las va a creer? Porque como no pueden contar, entonces, pues simplemente se aprovecha de ellas, ¿no? Em, yo con mucho dolor veo que la esterilización sigue siendo parte del ejercicio de salud y eh, ha pasado mucho que vaya que se me acaba de decir el dato, pero en el caso de las niñas, conozco el caso de una mujer que llegó a edad adulta, se casa y quería tener su primer hijo y no encontraban razones ni una respuesta médica hasta que un médico le dijo es que usted tiene una ligadura de trompas. Cuando ella empieza a averiguar, le pasaron por una operación común de apendicitis y
pues lo que pasó es que le hicieron la ligadura. Y de esos, un montón de casos. Gracias, Diana. Vamos a tener en cuenta un par de preguntas que están en el chat, un comentario y una pregunta que están en el chat. Ujú, Em, Quiero contextualizar un poquito esta parte en que estamos hablando del derecho a decidir de las personas con discapacidad en general, pero hablamos del derecho a decidir de mujeres y niñas con discapacidad y de que la esterilización forzada da cuenta de que estas mujeres no están decidiendo. Quiero decirlo así, de esta forma, porque muchas mujeres con discapacidad, y me incluyo, hemos recibido constantemente recomendaciones de médicos alrededor de de las condiciones de nuestros cuerpos para que no hagamos ciertas cosas. Por ejemplo, en mi caso, durante un tiempo me recomendaron, lo digo así, parece exageración, pero me recomendaron evitar en lo posible mirar hacia abajo, evitar en lo posible mirar hacia arriba, evitar estornudar, evitar hacer movimientos bruscos, evitar llevar cosas pesadas, que no se me ocurre en absoluto tener la intención de tener movimientos muy bruscos, de llevar mucho peso implicaba también que yo tenía que evitar tener hijos, por ejemplo. Y todas esas cosas alrededor del tema de mi condición visual, la llamo de esa manera. Y yo ujú. sé que muchas personas con otros tipos de discapacidad han recibido recomendaciones médicas diciéndoles es que tú puedes heredar esta condición. Eh, Ajá. si es que es una mujer con discapacidad psicosocial, le pueden decir es que esto es hereditario y le vas a heredar. Eso es lo que dicen los médicos. Ahora, yo quiero señalar lo siguiente. Hemos estado viendo en todas nuestras clases que desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la discapacidad no es algo que está en nuestros cuerpos y ya, sino que es algo relacional. Es decir, que nuestras condiciones de vida pueden ser mejores o peores dependiendo de cómo son las barreras sociales. ¿Sí? No es que Ok. porque tengo una discapacidad mi vida y la vida de hijos, si es que yo decido tenerlos, va a ser una tragedia, incluso si es que esos hijos nacieran con una discapacidad. Y lo digo de esta forma porque estamos también en un trabajo por desarticular las ideas negativas alrededor de la discapacidad, porque damos cuenta de que si bien sí son experiencias complejas las que vivimos, estas experiencias son complejas porque las vivimos en un contexto que es excluyente y que está generando barreras para nosotras, ¿sí? Están generando unas barreras que si es que fueran atendidas desde los estados, tendríamos un sistema interinstitucional de cuidados y de apoyo, tendríamos un acceso adecuado a servicios de salud, tendríamos acceso a trabajo, tendríamos acceso a medicina, tendríamos acceso a muchas otras cosas. Eh, los servicios sobre salud psicosocial serían otros también. Quiero decir esto y quiero decirlo con mucho cuidado porque sé que no son experiencias que yo vivo en mi totalidad. Ujú. Vivo algunas experiencias que no nombro en este momento, pero sí quiero decir eso, que las recomendaciones de los médicos que aluden a algo hereditario no están diciendo que estas condiciones son estructurales también, que donde hay una condición psicosocial ha habido violencia, ha habido empobrecimiento de muchas familias, de nuestras madres, abuelas, bisabuelas y hacia atrás. Y por eso es que luego en nuestros cuerpos se encarnan condiciones psicosociales. Si es que las condiciones estructurales fueran diferentes, lo que llamamos salud mental y salud psicosocial sería otra cosa. Pero los médicos siguen recomendando esto con la idea de que lo peor que puede pasar es que nazca una persona con discapacidad. Entonces quería decir esto y luego Diana podrá ir ajustando si es que Sí. estoy desbordándome en lo que digo. No, no. Lo que quería decir, quería señalar este comentario alrededor de lo que dice una de las participantes, y es que sí, los médicos dicen, eso es hereditario y por esto no tiene que tener hijos. Lo recomiendan, pero en muchos otros casos no están ni recomendando, se van directo a la esterilización forzada.
Em, Sí, pero ahí, por ejemplo, Meche, yo sí te diría, es que ojalá se quedaran en recomendaciones, ¿no? Pero yo también les diría a la gente, ¿y qué pasa si al final esto es hereditario? ¿Por qué están pensando que el habitar una discapacidad es terrible, es sufrimiento total, es una tristeza profunda? Es porque ahí hay que ver cómo conciben a la discapacidad y cómo miran el habitar la discapacidad. Pero esas son sus proyecciones personales. Pero me acuerdo en algún foro de mujeres con discapacidad decían, o sea, no me voy a limitar a ejercer mi derecho a la maternidad simplemente por no heredarle algo a alguien. Y no siempre eso implica que tú le quieres desear el mal o llevar el mal a tus hijos, sino que simplemente son condiciones. Y ella decía, yo ya aprendí cómo es habitar mi discapacidad. Voy a poder acompañar también a mi hijo y mi hija. Pero eso, antes que preocuparse de recomendar, deberían preocuparse de generar los servicios para este tipo de necesidades, servicios para la mamá que va a dar a luz. No tenemos un servicio de acompañamiento a familias cuando nacen bebés con discapacidad. Entonces, hay que preocuparse de eso, no de si heredamos o no. sí. Voy a leerte algo que nos dice Aide. Dice, la esterilización forzada seguirá mientras el protocolo de atención en salud sexual y reproductiva permita que los médicos decidan por las mujeres y que terceras personas autoricen esterilizar a las mujeres. Nótese que la esterilización forzada no se aplica a los hombres. Y Dayana dice, en general, sobre el tema de acceso a derechos de mujeres y niñas con discapacidad, ¿por qué no se empieza desde el núcleo familiar en que no nos vean como débiles para poder elegir y decidir al tener una discapacidad? Y claro, también el comentario acerca de que nos da Alicia sobre esto, que los médicos recomiendan con este argumento de la genética y de las condiciones que se heredan esto. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora para ir como que ajustando, lo que vamos haciendo es abordar una pregunta más que me parece muy importante y que hizo también una participante del curso. Pero también quiero subrayar que quiero que observemos que todo lo que vamos trabajando está tejiendo todos los temas de la sesión porque todo tiene que ver con derecho a decidir, implica que pueda tomar decisiones, es decir, que pueda ser parte de, que pueda acceder a servicios, que pueda ejercer mi sexualidad, que pueda ejercer mis derechos sexuales y reproductivos, no solo como mujer, sino como persona con discapacidad. Y esta pregunta es justamente, ¿qué es lo que podemos hacer todas para garantizar el acceso a los derechos de una niña con discapacidad? Esto teniendo en cuenta que tocando un poco el tema de la capacidad jurídica, nos damos cuenta de que es complejo ya en la práctica cuando estamos hablando de niños y niñas. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Diana? Verás, yo quiero tocar antes de irnos el tema de por qué no se hacen la vasectomía, no se recomienda vasectomía a los hombres con discapacidad. Pues porque ellos no se quedan embarazados, ¿no? Y entonces ese es un tema muy fuerte de machismo en Ecuador, ¿sí? Sin embargo, yo sí conozco casos de varones que han sido, varones con discapacidad en Ecuador que han sido esterilizados, muy pocos. O sea, pues se puede contar con los dedos de la mano, ¿ya? Pero hay casos muy puntuales y es que además de ellos no se habla porque, imagínense, estaría en cuestionamiento la virilidad de esta persona, ¿ya? Pero sí debemos hablar que, en cambio, los varones con discapacidad sí son promovidos al uso súper fuerte, incluso forzado de prostíbulos. Ya, les dejo ahí ese dato que parece que de algo que tampoco se habla mucho. Ya.
Y para, con la siguiente pregunta que me mencionabas de cómo garantizar ese ejercicio desde la niñez, em, esto sí, lo único que nos queda actualmente es de empezar desde casa, de lo que hacemos en el día a día, ¿sí? De lograr esa participación en familia, en lugares públicos, en espacios con otros niños y otras niñas. Y esto sí, nos queda que definitivamente en manos de las familias, ¿sí? Pero que también es posible hacer un acompañamiento y dar una mano ahí. Porque hay que decir abiertamente que en Ecuador no existen estos servicios desde el Estado, ¿no? No se ha fomentado la participación de los niños y las niñas ni siquiera en espacios comunes, ¿sí? Como lo que hablamos, en educación, en recreación. No se está fomentando, por ejemplo, que tengan acceso a parques seguros y, y pues que sean accesibles. Entonces, mucho menos hay este ejercicio de pensar en una participación como grupo, como que empiecen a participar desde la toma de decisiones. Eso a nivel, estoy hablando en procesos, ¿no? O sea, ¿cómo ejerzo mis derechos mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo van a trabajar en conjunto? Hacer una campaña desde pensada desde los niños. No existen estos incentivos y es un reclamo, sí, desde la ONU de que no se está haciendo nada para el cumplimiento del artículo 7 en la convención, que habla de la participación efectiva de los niños y niñas, de ese involucramiento en las cosas que les afecta y les involucra, ¿ya? Pero yo sí invito a que las familias hagamos ese ejercicio. Mañana ir a tomar un helado y exigir un espacio adecuado para que pueda entrar una silla de ruedas, por ejemplo, eh, que se le dé el tiempo necesario frente a una caja para que el niño o la niña decida. Y voy a pensar en que si es que, por ejemplo, no puede hablar y no puede elegir entre tantas opciones, pero mamá puede decirle, mamá, papá, alguien de la familia, decirle, mira, aquí tenemos estas dos opciones en un gráfico, ese rato, coger la carta y decir, esta es la foto de estas dos opciones, ¿cuál te gustaría? Porque ahí hay que decir que la familia conoce las preferencias de los niños y las niñas. Y entonces empezar a hacer un ejercicio de derechos, que si hay que detener la fila y hay que hacer que los cajeros esperen hasta que mi hijo, mi hija con discapacidad de 5 o 6 años pueda entender y decidir, pues yo también puedo incomodar en esos espacios, ¿sí? También pueda atraer las miradas, porque hay que decir que eh, si estás ahí en primera fila vas a traer miradas y reclamos. Y como padres, como familiares, también hay que empoderarnos en que vamos a hacer respetar esta participación en espacios como este, no tan sencillos como, ¿sí? Pero que al final para nosotros, cuando somos niños, se vuelven tan importantes. Y yo recuerdo mucho que ese era el quehacer de mis papás, de mi familia, ¿sí? Y que ese era un reclamo abierto, y yo les estoy hablando que yo era niña en los 90 entonces tenía 8 años y mis papás hacían esto, ¿sí? Y yo creo que ellos mucho desde la intuición, y lamento mucho que no existan estos servicios donde acompañemos a las familias, donde acompañemos a los padres a enseñarles a ejercer estos derechos. Yo diría eso desde lo cotidiano, y yo creo que también hay que empezar a em, pensarse en qué vamos a hacer para que mañana mi hijo, mi hija, en casos que necesiten apoyo siempre, ¿cuáles van a ser esos apoyos cuando llegue a ser adulto, adulta? ¿Sí? ¿Quién va a garantizar como un acompañamiento de su manejo, por ejemplo, de economía o de ciertas situaciones si es que se requiere ese apoyo? ¿Ya? Porque es que yo he llegado a ver casos de personas con discapacidad, por ejemplo, que los papás confiaron en sus hijos, en los otros hijos sin discapacidad, de que se hagan cargo de su hermano o hermana con discapacidad, que no es lo ideal, pero confiaron en ello. Y
Por ejemplo, hay una chica que perdió el departamento que le dejaron sus papás porque el hermano hizo como una compraventa, ¿sí? Y actualmente no es la persona que le acompaña o que le apoya en sus necesidades. Entonces, hay que pensar en todo eso y en todos esos detalles que pueden implicar el verdadero apoyo a una persona con discapacidad, respetando su autonomía, su independencia y su derecho a decidir, desde luego. Muchas gracias, Diana. Y como siempre, ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos 4 minutos. Quiero hacer un par de aclaraciones para poder cerrar esta clase y explicarles por qué nos quedamos con un pedazo que no se ha abordado. Y quiero hacer un anuncio sobre el curso. Entonces, seguramente van a generarse más dudas, más preguntas. Vamos a procurar ir consolidando respuestas por algún medio, por correo electrónico o por WhatsApp, y vamos a ir avanzando. El tema que no hemos abordado directamente y que tiene relación con el acceso a servicios generales y de apoyo es el de la evaluación de la discapacidad. Y es que este es un tema que puede ser muy amplio y que es importante tocarlo, sobre todo porque muchas personas con discapacidad tenemos una experiencia que no ha sido muy agradable en el tema de la evaluación. Y entonces, ¿cómo hacemos para decir que es importante hacerla y por qué? Quiero cerrar esta parte diciendo que hay personas con discapacidad que no están registradas y que el tema de políticas públicas pasa por el tema de data siempre. Se habla de una política pública cuando se tienen porcentajes, se tiene un número, se tienen datos y están haciendo falta alrededor del tema de discapacidad. Y desde ahí es que se ha planteado la importancia de la evaluación. Nosotras vamos a abordar en la siguiente clase el tema de la estadística partiendo de la importancia de la evaluación de la discapacidad para no quedar en deuda con lo que falta en esta clase y para entender cómo son los nuevos procesos de la evaluación o cómo están planteados en el nuevo manual de calificación y recalificación de la discapacidad. Lo vamos a hacer para introducir el tema de estadística en la clase próxima, que es dentro de 15 días. Así que no es que no vamos a hablar de ese tema, sino que vamos a irlo tejiendo con el tema de estadística que está en la próxima sesión. Ahora tengo un anuncio sobre el curso relacionado con las evaluaciones, lo que preguntaba al inicio Javier. Varias personas por distintos motivos no han podido hacer alguna de las evaluaciones. Hay casos en que por dificultades para acceder a la plataforma no se pudo hacer la evaluación. Y hay otros casos en los que no vamos a profundizar porque la idea no es estar señalando ahorita quién hizo y quién no hizo la evaluación, sino que queremos que todas las personas puedan tener la oportunidad de recuperar un poco el hecho de no haber hecho, el hecho de no haber realizado alguna evaluación. Entonces, a partir de mañana, que es 28 de febrero, hasta el 5 de marzo, va a estar abierto un foro de participación. Este foro tiene una pregunta que tiene relación con lo que yo pregunté aquí hace rato, y es cómo garantizamos el acceso al tema de derechos de salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas en Ecuador en relación al tema de el derecho a decidir. Les estoy diciendo así sin mirar la pregunta específicamente, así que puede tener algún detalle. Y lo que va a hacer cada persona participante es escribir una respuesta de máximo 150 palabras, que en realidad no es un párrafo muy grande, y va a comentar una respuesta de alguna otra persona participante. El punto aquí es que las personas que no hayan podido realizar la evaluación van a enviarnos al correo electrónico o a los teléfonos de contacto una foto con esas dos participaciones en cuanto las hagan. Les agradezco que procuren hacerlo pronto para poder afianzar y agilizar la participación de todas y todos. Hay personas que sí hicieron sus evaluaciones, están invitadas también a participar. De hecho, agradezco que participen en este foro, pero solo quienes no han podido hacer alguna evaluación les pido que nos envíen esa verificación de haber participado en el foro.
Es posible que si es que tuviéramos que hacer alguna recuperación extra, lo hagamos con alguna evaluación con formulario después. Pero es también muy posible, es parte de la decisión que estamos tomando, que sea suficiente con este foro. Entonces, el foro se abre mañana, que es 28, se cierra se cierra el 9 de marzo y la sesión número 4, que es la final, va a estar abierta desde el 5 de marzo. Entonces, espero que no les haya hecho confundir. Les voy a mandar un correo y un mensaje para que tengan claridad sobre estas fechas. Pero repito, el foro se abre mañana, que es 28 de febrero. Se cierra el 9 de marzo y la sesión número 4 está abierta desde el 5 de marzo. Entonces pueden seguir avanzando normalmente hasta que se termine nuestro curso. Ya se termina a mediados de marzo, entonces vamos ajustándonos para poder llegar al final todas y todos. Y recuerden que cuando hicimos la inscripción, les solicitamos que por favor, al finalizar el curso, esto les voy a recordar también en la próxima clase magistral, nos envíen un pequeño audio, video escrito contándonos un poco sobre su experiencia con este curso. Pero eso, como les digo, les voy a hacer acuerdo después. Recuerden que tienen nuestros contactos y nuestro correo y nuestro compromiso de apoyo constante para generar algún ajuste indispensable para quienes lo requieran, con el objetivo de que todas y todos podamos culminar este curso de forma satisfactoria. Les agradezco mucho su participación en la clase de hoy. Le agradezco muchísimo a Diana. Siempre es bueno escucharte. Gracias a Sani, Lisbeth y también al apoyo de Flaxo Virtual que está con nosotras y les mandamos un fuerte abrazo a todas y todos. Muchas gracias. Gracias Nos Chao. a vemos la todos y próxima. todas. Muchas Chao. gracias. 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 Ustedes, Gracias. gracias. Hasta Muchas luego. gracias, que esté muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, adiós. Estoy haciendo bien las señas, Sani.